una presentación educativa basada en este artículo que fue publicado en la revista AJR, que se llama Revisión Sistemática y Metaanálisis de los criterios ORAT mediante ecografía y resonancia magnética para la evaluación del riesgo de lesiones ováricas y anexiales. Este es el DOI original, de la publicación original de este paper, y aquí abajo están los autores. Mi nombre es Denis Thomas. Como introducción, brevemente, mencionar que el cáncer de ovario es una de las principales causas de muerte entre neoplasias malignas ginecológicas, tiene una tasa de supervivencia anual a 5 años del 47%, y los estudios de imágenes en general están todos dirigidos a poder detectar estas masas y poder clasificarlas como benignas o malignas. Este objetivo de poder clasificar estas lesiones tiene que equilibrarse con el hecho de que debemos hacer un esfuerzo para poder limitar las cirugías y otras intervenciones invasivas, sobre todo para lo que son lesiones benignas. Por lo tanto, la diferenciación confiable de lesiones ováricas y anexiales, tanto benignas como malignas, es esencial para poder guiar la selección de estrategias de tratamiento y que éstas sean óptimas. Como sabemos, el principal método de evaluación para la patología ginecológica es el ultrasonido, ¿sí? Sin embargo, siempre ha habido como una diferencia por ahí entre la experiencia y los conocimientos de los radiólogos en cuanto a la ecografía pélvica. Siempre varió mucho esto. Entonces, en consecuencia, con el tiempo se fueron publicando, se fueron proponiendo varias pautas o sistemas de puntuación para poder estandarizar estos informes radiológicos sobre estas lesiones ováricas o anexiales detectadas, sobre todo por ecografía. ¿Cómo son estas, digamos, la IOTA, la ADNEX, los SHIRATs? Todas estas, por muchas razones, perdón, fueron quizás cayendo en el desuso, algunas se utilizaron, otras empezaron a dejar de usar, por lo que en el 2019 la ACR publicó lo que son los ORATs para poder estratificar el riesgo y el manejo de masas ováricas y anexiales, y estos ORATs, digamos, realizados como para poder decir, bueno, vamos a hacer un consenso y nos guiamos con esto, digamos, y englobamos todas las otras clasificaciones que tenían anteriormente. Entonces, los ORAT lo que hicieron fue combinar descripciones en cuanto al léxico de características de ultrasonido y poder clasificar las lesiones entonces del 1 al 5 como fisiológicas o benignas, casi seguramente benignas, de bajo riesgo, de moderado riesgo, etcétera, ¿sí? Em, en el 2013, digamos, se propuso un sistema de clasificación, pero mediante la resonancia magnética. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, no se vio que no todas las lesiones podían ser clasificadas adecuadamente por ecografía y iban a representar un desafío diagnóstico. Por lo que, como mencioné anteriormente, se empezó en 2013 a investigar la posibilidad de utilizar la resonancia magnética, dado que ofrecía o ofrece un mayor contraste de los tejidos blandos. Fue así que se desarrolló el ADNEX de resonancia magnética para la clasificación por resonancia magnética de lesiones anexiales indeterminadas en la ecografía. Y este estudio, digamos, fue avalado o fue asociado a múltiples otros estudios que eran multicéntricos de ADNEX, perdón. Es ADNEX, pero de resonancia magnética, ¿sí? Todos estos estudios y estos estudios de corte multicéntrico que empezaron a aparecer a partir de 2013 sirvieron como base para que en 2019 entonces se realice o se inicie lo que era la versión de ORATs de resonancia magnética para la clasificación de lesiones anexiales y se empezó a utilizar entonces el ORAT tanto para ultrasonido como para resonancia magnética con un léxico común, ¿sí? Entonces, el objetivo de este metaanálisis, esta revisión sistemática que propusieron los autores, era evaluar el rendimiento tanto del ORAT ultrasonidos y del ORAT de resonancia magnética para poder hacer el diagnóstico de malignidad tanto de lesiones ováricas como anexiales, ¿sí? Era saber cuál era puntualmente el rendimiento de estos dos sistemas de clasificación. Antes de comenzar y desarrollar, esto no estaba en el paper original, pero me pareció interesante simplemente hacer una breve mención de lo que son los ORAD en ecografía y en resonancia para poder tener una base y después poder ver y continuar con el resto del metaanálisis, digamos. Los ORAD por ecografía en general siempre se recomienda que se realicen con un transductor endocavitario vía transvaginal.
aunque hay que tener en cuenta que se pueden utilizar con un transductor convex vía transabdominal, ¿sí? Esto lo puede suplantar perfectamente, pero siempre se recomienda que sea con un transductor endocavitario. Incluso se puede utilizar un transductor endocavitario transrectal para poder clasificar estas lesiones ováricas. Siempre hay que evaluar el flujo de las lesiones, tanto en modo B, digamos, en realidad con el Doppler color, ¿no? Siempre es importante valorar el flujo y tener en cuenta que si hay más de una lesión, se estratifican siempre las lesiones por separado y que el manejo se va a hacer en base a la lesión con riesgo más alto. En cuanto al ORAT de resonancia magnética, siempre que se pueda hay que realizar una resonancia magnética de pelvis dinámica, digamos esta asociada a las secuencias habituales que se utilizan para pelvis en resonancia magnética, y así como en ecografía nosotros valoramos con ecodoppler la vascularización de la lesión, en resonancia magnética se evalúan lo que son las curvas de contraste, en donde se coloca un ROI sobre el miometrio y otro ROI sobre la lesión y se comparan cómo son las intensidades de señal según el contraste va llegando a dichas estructuras. Es así que podemos llegar a tener tres tipos de curvas, ¿sí? Una curva de señal o de bajo riesgo, una curva de moderado riesgo y una curva de alto riesgo. ¿Y esto en qué, digamos, cómo se cuantifica este riesgo? Bueno, según la intensidad de la señal que presenta la lesión respecto al miometro. Cuando la lesión presenta un aumento gradual de la señal, pero siendo siempre menor que la del miometro, se dice que es riesgo bajo. Cuando la lesión presenta un aumento moderado de la señal, pero más lento o igual que el miometrio, pero después presenta una meseta, es un riesgo moderado o intermedio, y el riesgo alto se da cuando la intensidad de la lesión inicialmente es mayor que la del miometrio y luego hace una meseta, ¿sí? Esto está estratificado, clasificado como de alto riesgo. Entonces, el ORATS en sí, como dijimos anteriormente, tiene 5 categorías. El score 0 es una evaluación incompleta, ya sea por intestinal, por gran tamaño de la lesión o por no visualización de los anexos. Se clasifica como ORATS 0. El score 1 es un ovario normal, tanto en ultrasonido como en resonancia. El score 2 es casi ciertamente benigno, con un porcentaje menor a 1% para riesgo de malignidad en ultrasonido y menos de 0,5% de riesgo de malignidad en resonancia magnética. El score 3, bajo riesgo de malignidad, del 1 al 10% para ultrasonido y 5% para resonancia magnética. Score 4, acá es un intermedio, ¿sí? Del 10 al 50% para ultrasonido, 50% para resonancia magnética. Y acá el score 5 es de alto riesgo, más de 50% de riesgo de malignidad para ultrasonido y prácticamente 90% de riesgo de malignidad para resonancia magnética. Bueno, una vez dicho esto y ya teniendo en cuenta cuáles son más o menos las pautas o más o menos qué es el ORATS, vamos a lo que fue este metaanálisis. En cuanto a la estrategia de búsqueda y selección de estudios, lo que hicieron los autores fue una búsqueda sistemática, tanto en PubMed, en Bayes, Cochrane, varias otras revistas o metabuscadores, desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2022, de artículos que describan el uso de ORATS ultrasonido o de ORATS de resonancia magnética para evaluar lesiones ováricas o anexiales, ¿sí? Todos los estudios que se identificaron se evaluaron por 2 radiólogos de forma independiente, que estos 2 radiólogos tenían 6 y 8 años de experiencia en revisiones sistemáticas y metaanálisis. De todos los estudios digamos, que se encontraron, la búsqueda bibliográfica en sí inicial identificó 821 artículos, de los cuales se excluyeron rápidamente 319 porque eran registros duplicados. Los que quedaron fueron 502, de los cuales se excluyeron 349 porque 123 no eran revisiones originales y 226 digamos, no respondían a la pregunta puntual que hacían los autores, por lo que nos quedaron 153 artículos, de los cuales se excluyeron 127, 104 otra vez porque no respondían la pregunta o no eran relevantes para responder la pregunta que hacían los autores, y 23 porque no contenían datos para construir tablas 2x2 para poder determinar el rendimiento y diagnóstico de estas pruebas. Por lo que de los 821 artículos que inicialmente se encontraron, se quedaron en este metaanálisis 26 artículos. De estos 26 artículos, estos 26 artículos, perdón, incluían un total de 9.520 pacientes y un total de 10.190 masas anexiales, ¿sí? De los 26 estudios, entonces, 15 evaluaban el ORATS ultrasonido, 12 evaluaban el ORATS de resonancia magnética y solo un estudio evaluaba ambos dos, digamos.
Bueno, entonces lo que es la estrategia de búsqueda y la selección de estudios, el ORRAS de ultrasonido, 14 estudios eran retrospectivos y un estudio era prospectivo. El ORRAS de resonancia magnética eran 6 retrospectivos y 6 prospectivos. En cuanto a los tamaños de la muestra, para el ORRAS de ultrasonido varió de 50 a 1054 pacientes, y para los de resonancia magnética varió de 26 a 1100, 130 pacientes, perdón. La edad media de pacientes para el RAS de ultrasonido varió de 35 a 53,4 años, y para el de resonancia magnética de 35,9 a 57,8 años de edad. Y en cuanto a las tasas de malignidad que se encontraron en todos estos estudios, para el ORRAS de ultrasonido osciló entre el 11,9% y el 65,4%, y para el de resonancia magnética entre el 8 y el 64,7, 65,4 y 64,7 respectivamente. Cabe mencionar que los autores mencionaban en este punto que, digamos, el estándar de referencia para la patología y para definir la malignidad fueron estudios justamente de patología que se realizaron en 10 estudios para el ORRAS de ultrasonido, y un seguimiento patológico y por imágenes en 5 estudios, en otro de los 5 estudios. Y para los de resonancia magnética también se realizó un estándar de referencia que era la patología, que se realizó en 5 de los estudios, y en 7 de los otros estudios se hizo un seguimiento en un promedio de 4 meses aproximadamente, de 4 a 6 meses. Entonces, en cuanto al rendimiento diagnóstico del ultrasonido y la resonancia magnética para los RATs, el ultrasonido arrojó que la sensibilidad de los estudios individuales oscilaba entre el 52% y el 100%, con una estimación resumida del 95%, ¿sí? Una alta sensibilidad. Y la especificidad era un poco menor, que en estudios individuales oscilaba entre el 46% y el 94%, y una estimación resumida combinada del 82%. Para resonancia magnética, la sensibilidad fue o varió en los estudios puntuales de 85 al 100%, con una estimación combinada y resumida del 95%, y la especificidad en resonancia magnética varió del 43 al 88%, y la estimación resumida combinada fue del 90%. Entonces, antes de pasar a la conclusión y a concluir cómo fueron o cuál es el punto o la conclusión a la que llegaron los autores, está bueno conocer cuáles son las limitaciones también que tuvo este metaanálisis, ¿no? Primero que nada, que la resonancia magnética en general se utiliza para evaluar lesiones que son primeramente indeterminadas por ecografía, pero los autores no pudieron evaluar si los artículos cumplían explícitamente con esto, es decir, si todas las lesiones evaluadas por resonancia magnética habían sido previamente evaluadas y estratificadas por ecografía. Segundo, se evaluaron tanto RAT de ultrasonido como RAT en MRI en distintas muestras de pacientes, entonces no eran estudios que eran comparativos directos, ¿sí? Eran distintos pacientes y distintas muestras. Otro punto a tener en cuenta es que los estudios tenían riesgo de sesgo relacionado con la selección de pacientes, es decir, cada uno de los estudios tenía su sesgo, digamos, o su selección de pacientes, por lo que en este metaanálisis fue mayor, digamos, más difícil poder englobar a todos los pacientes dentro de una misma selección. Y tener en cuenta también que el rendimiento diagnóstico de estas pruebas no se evaluó en términos de si las personas que los estaban utilizando eran o no expertos, o si tenían una experiencia específica en cuanto al uso del ORRAT de ultrasonido y resonancia magnética, ¿sí? Entonces esto también fue una limitación importante. Ahora bien, ¿cuáles son las conclusiones de los autores? Bueno, que el ORRAS de ultrasonido y el ORRAS de MRI, de resonancia magnética, tienen una alta sensibilidad para detectar lesiones ováricas malignas, ambos dos. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja del ORRAT de resonancia magnética? Que tiene una alta especificidad, ¿sí? Que esta alta especificidad no la proporciona el ORRAT de ultrasonido, y no, digamos, no permite hacer una adecuada estratificación de las lesiones, ¿sí? Si bien permite detectar estas lesiones malignas, no permite detectar, digamos, qué tipo de lesiones, por así decirlo, ¿sí? No permite hacer la clasificación. Asimismo, el ORRAS de ultrasonido se comparó en cuanto a sensibilidad y especificidad frente a las otras clasificaciones viejas que existían, como la IOTA o el modelo ADNEX, y se concluyó que en general no mostraba diferencias significativas tanto en el rendimiento diagnóstico en comparación con estas otras sistemas de clasificación que habían salido con anterioridad. ¿Cuál es el impacto clínico que determinaron los autores en este metaanálisis? Bueno, que el conocimiento, esto es textual, como lo plantean ellos, y que el conocimiento de estos resultados de rendimiento diagnóstico, tanto para el ORRAS de ultrasonido y para el ORRAS de resonancia magnética, va a ser útil a medida que estos sistemas se implementen cada vez más en la práctica diaria, digamos.
Estos son, bueno, la bibliografía consultada, este es el DOI de la publicación original, ¿sí? De los autores, y acá yo dejo otros dos artículos que son de Radiographics en este caso, y que hablan tanto del uso del ORAS de ultrasonido como del uso del ORAS de resonancia magnética, que estos están muy buenos y son muy explicativos por si alguien quiere revisarlos. Muchas gracias.